Sierra. Buenos días, Manny. Gracias, es un placer para mí felicitarles en este año nuevo. Manny, sí. Le voy a saludar de manera genérica a todos porque me llevaría la mañana entera saludándolo uno a uno. Gracias. Manny, con relación a este asunto de uno de los casos de estafa inmobiliaria que se está conociendo en el país, 199 personas que se han querellado. Coño, eso es mucho. Entonces, ¿qué posibilidades tú ves en esto? Bien, esta mañana y durante las últimas semanas tú has venido haciendo unos análisis que a mí me parecen que son prudentes y muy adecuados. Yo creo que el tema no se le está dando desde el Ministerio Público el trato que se debe corresponder, quizás por un asunto de alarma social. Lamentablemente el Ministerio Público ha tomado este norte como elemento fundamental, y todos estos temas donde puede advertir que hay algún tipo de beneficio social, pues entonces los asume. Yo creo que lo que habría que preguntarse, y en beneficio del programa, básicamente mi comentario lo encamino en esa dirección, es determinar si la persona que ha hecho este tipo de negocio civil tiene las tierras donde va a realizar esos proyectos habitacionales. Sí. Porque lo primero que hay que determinar es que se trata de contratos que se hicieron voluntariamente con particulares, no con el Estado. Por tanto, si la tierra existe donde se van a hacer esos proyectos, entonces no existiría al final del día tal estafa. Yo creo que a esto se le está dando un mal enfoque, y en los casos que yo he tenido experiencia con temas similares, primero, el número de personas hace traumático el proceso. Imagínense 199 querellantes, uno que no va, otro que no puede ir, y en fin, eso es un caos total, eso no avanza. El segundo elemento es que en la experiencia que he tenido es que al final del día los ministerios públicos pierden los casos en el aspecto penal, que es las competencias y los derechos que le incumben, porque se determina que se trata de un asunto de naturaleza civil, y los jueces lo único que han terminado reteniendo es el aspecto civil. Pero viene el otro problema para los dueños de las acciones, que nunca terminan de conseguir esos derechos, porque la persona básicamente entonces se refugia de que ya prácticamente le pagó a esos ciudadanos que encaminaron sus recursos para la adquisición de un inmueble. Otro elemento que me llama la atención es que le han impuesto 18 meses. Sobre todo que hay que determinar si esas negociaciones, se hicieron con una compañía que tiene personalidad propia o con estas personas a modo individual, con los señores que ahora están imputados, que es otro elemento que tampoco ni los jueces ni el Ministerio Público ha venido respetando. Manny, disculpa, Manny, termino esta última idea. Sí. El juez dominicano se ha convertido en un juez carcelero, porque también se ha sumado a la ola de las prisiones preventivas, y eso más que bien lo que termina es afectando la institucionalidad y la credibilidad del sistema de justicia. Ahora te escucho. Manny, no, pero en el caso de las empresas, solamente para una aclaración jurídica, los gerentes no cargan con la responsabilidad directa de lo que pueda ocasionar sus empresas. Siempre que los gerentes hayan violado el mandato que le dio la persona moral, que es otra de las cosas que había que determinar. Okay. Recuérdate que las personas morales actúan por resoluciones, por asambleas. Por tanto, si esos gerentes no han violado el mandato de la persona moral, al final del día, legalmente hablando, fuera de todo el ruido, ellos no asumirían responsabilidad. De manera que yo creo que no hay una estafa contra el Estado, sino una alegada estafa en contra de particulares, que habría que determinar si las propiedades donde se van a establecer esas habitaciones, esos inmuebles, no existen. Y hay que ver entonces cuáles han sido las argucias
que han utilizado a esta persona para que los ciudadanos voluntariamente, con un contrato, le hayan cedido esos recursos, porque a todo eso, el elemento que se tiene, digamos, la prueba que se tiene, es un contrato de naturaleza civil. Por tanto, este es un proceso que, aunque se encamine en ese expansionismo penal por la vía del Ministerio Público, al final del día terminará como debe terminar, en el aspecto puramente civil, y la única pena que tendrá ese señor al final del día es la medida de coerción que ahora va a pulgar, y que posiblemente más adelante una corte pudiese, legalmente hablando, variarle la medida de coerción a estos ciudadanos partiendo de este mismo análisis que yo tengo y de otros precedentes que existen. Manny, el caso está sometido por, o sea, porque se está sometiendo por estafa. Si esa estafa no es civil, digo yo. Bueno, el problema es que esa es la calificación como una forma de parar el reclamo social del Ministerio Público, que le pone un apellido. Lo raro es que no le hayan puesto lavado, porque finalmente ese cajón desastre que se llama lavado, cajón desastre, yo entiendo que ustedes saben todos que es un cajón desastre, que era donde se echaban todos los retazos para finalmente terminar haciéndole una camisa al hijo del costurero. Entonces, el lavado es un cajón desastre, donde el Ministerio Público termina refugiando todas las acciones que ve que no puede llevar conforme al elemento típico, entonces lo refugia en el lavado de activos como una forma de que los jueces finalmente, como se trata de unas acusaciones de esta naturaleza, terminen imponiendo medidas de coerción. Es bueno que el país sepa que conforme está redactado el Código Procesal Penal, el juez está obligado a poner medidas de coerción. No hay forma de que el juez no imponga, con la reforma que se hizo en el 2015 del Código Procesal Penal, de que el juez no imponga medidas de coerción. Tiene que ponerla porque así lo estableció el legislador, aunque sea presentación periódica, pero tiene que imponerla, aunque los elementos no se configuren, desgraciadamente. Si el imputado o los imputados, pero el principal imputado, alegara que de lo que se trata es de una quiebra, ¿qué pasa? Es que también es civil, porque recuérdate que la figura de la quiebra es civil, por tanto, él tendría, eso hay todo un proceso civil que él tiene que establecer. No es solamente que él lo alegue, es que tiene que demostrar que ciertamente hubo una quiebra, pero eso no significa que él pudo haber estafado, porque la figura de la estafa es muy clara cuáles son los elementos. Por ejemplo, utilizó él una calidad que no era, utilizó una calidad verdadera, utilizó compañías que están debidamente registradas. Por tanto, el Estado Dominicano entonces tendría responsabilidad porque ha asumido una serie de impuestos y de intereses que se ha beneficiado a raíz de todo este proceso, de todo este movimiento. Los bancos de la República Dominicana, como elemento que también están en el circuito, también estarían asumiendo responsabilidad porque están teniendo cuarto de la propia estafa, porque la mayoría de esos dineros, para que estén lavados, tienen que ingresar necesariamente a través del sistema bancario. De manera que estos casos, los ministerios públicos los asumen más por una política moderna de montarse en el mediático, correcto, pero eso va a terminar donde debe terminar, en el aspecto civil, y los ciudadanos que están afectados, más que bien, lo que van a hacer es gastar dos veces, porque ahora van a tener que gastar, y aquí meto yo cuchillo contra mi garganta, para pagar abogados, porque el Ministerio Público no puede asumir lo civil, solamente va a asumir lo penal, y en esa mala orientación que está llevando a cabo, en muchos casos el Ministerio Público lo que hace es terminar afectando aún más a esos pobres ciudadanos posiblemente desorientados en estos procesos. ¿Hay existe algún elemento constitutivo en el cual esa estafa haya llevado a que esa persona, ya que dicen que tenía, que mostraba grandes riquezas, vehículos, propiedades suntuosas, a que esa estafa también llevaría a algún enriquecimiento ilícito? ¿No?
Bueno, ese sí sería una parte que pudiese enfocarse. Me parece que sí, pero lo otro es que también pudiese estarse condenando doblemente por un mismo tipo penal, si se quiere enfocar desde el tipo penal, porque tú no me puedes a mí retener la estafa y el beneficio de la estafa, ¿cuál es? Lógicamente es enriquecerme, por tanto, tú no me puedes entonces juzgar por estafa, enriquecimiento y luego por lavado. Si me está diciendo, porque ¿cuál fue entonces el fin de la estafa? Lógicamente enriquecerse, lógicamente tener recursos. Por tanto, tú me estarías juzgando 3 veces y aquí hay una especie de inflación legislativa por un mismo hecho. Lo que se busca en los procesos penales es el hecho, no es el tipo penal. Primero tiene que ocurrir el hecho y luego se le encasqueta una configuración jurídica. Aquí estamos actuando mal. Como dicen los mexicanos, primero te meto preso y luego salgo a investigar. Bueno. Yo creo que lo que hay que hacer es investigar primero y luego te meto preso. Bueno. Aquí le están haciendo el sistema de ósmosis penal invertido. Y por tanto, este tipo de proceso, no, yo tengo experiencia así mismo en la provincia de Santo Domingo. Habían 60 o 70 querellantes. Al día de hoy, eso tiene más de 10 años, no han podido cobrar un solo centavo, ni tampoco tienen los inmuebles, porque el Ministerio Público lo que ha hecho es finalmente empantanar el proceso y no camina. Bien. Y las personas no tienen eso y el ciudadano termina también quebrado. Lo que sí yo entiendo, Manny, y yo entiendo que eso traza una pauta y traza una raya de pizarro para los que, tal como él, porque no es él solamente en el mercado, y las constructoras que están haciendo muchísimas diabluras en este país con los adquirientes de propiedades. Algunos que las venden de forma fantasma, algunos que no tienen forma de cómo construirla y otras que engañan a los compradores en el proceso. Miren un detalle importante. La mayoría de esos contratos tiene una cláusula que dice que si las cosas varían, los precios, el comprador está obligado a asumir esas nuevas variaciones de la varilla, del cemento, de la mano de obra. Y ellos firman esos contratos provisionales leyendo esas cláusulas. Es decir, estos vendedores no le colocan una pistola a estas personas cuando van a comprar los inmuebles. Sí. Quienes tienen que tener el deber de cuidado son los compradores, verificar que le presenten la documentación, que le presenten los inmuebles, que le presenten los títulos, y a partir de ahí, entonces tienen que generar ese tipo de acuerdo. De manera que yo creo que aquí lo que hay son contratos civiles, pero que nadie se ha encargado, ni siquiera el abogado de los imputados se ha encargado de explicarlo, porque lo que anda es asumiendo prácticamente una responsabilidad, y para eso pues lo puede asumir directamente las personas que ahora están imputadas. No hay que buscarse un abogado para eso. Yo una vez Manny, yo una vez no compré un bien porque el promotor del bien, que yo no conocía, lo vi en una valla, yo lo llamo y el promotor del bien, ¿tú sabes qué me dijo? Ah, bueno, está bien, entonces tú quieres uno, deposítame $10,000 y entonces yo le dije, pero ¿cómo te va? Y cuando yo te veo, no, tú me lo depositas y me mandó un número de cuenta y ese tipo tiene una valla ahí en varios proyectos y tú le imagino la gente que le deposita $10,000 y después que le manda un recibo y si se lo manda y si le reconoce, ¿tú entiendes? Porque eso sin ningún tipo de contrato. Para él reservarte, empezando a reservar, había que darle $10,000. Lo que pasa es que hay una vieja expresión. Sí, con una maldita valla que él tiene puesta. Hay una vieja expresión de los dominicanos. Compramos el candado después que nos roban. Claro, bueno, claro. Pues gracias. Eso va a trazar la raya Pizarro, por lo menos. Sí, gracias. No, yo no creo que eso vaya a trazar nada. Realmente. Hay muchos constructores delincuentes, maestro. Normal, son 700 millones. Aquí hay muchos constructores y muchos pseudo constructores. Es el mantequilla inmobiliario. Aquí hay varios, inmobiliario, varios casos incluso superiores a eso. Como es el inmobiliario, Julio, con 200 etapas. Sí. Hay varios casos. Hay varios casos. Digan uno. Hay varios casos. Pero uno, mencióname. Pero hay varios casos. Con 200 casos y 700 millones. Hay varios casos. Puede haber un caso de más dinero, pero no así. De más de $1,000 millones. Esto era una estructura contable. Lo que pasa hay casos hasta turísticos que son más grandes. Sí. Uno, pero no 200. Bueno, cambio fuera.